es de diferentes clases de enfermedades que atacan. Y ahí hemos tenido en cuenta el jaibaná, el yerbatero, el tonguero y el secretero y la partera. Entonces la medicina está presto para apoyar a la enfermedad que presenta en Bojayá, en las comunidades indígenas, porque sabemos que los médicos occidentales no son capaces de curarse todas las enfermedades. La enfermedad en este momento se está atacando es la diarrea, el dolor de barriga, que nosotros decimos el lombriz, y también la tontina y otro dolor de los cuerpos, de los músculos. También ahí está el intento de suicidio y también nos ha atacado el paludismo y la fiebre común y las infecciones respiratorias. Todas esas enfermedades atacan a la población indígena en Bojayá. Nosotros hemos analizado como autoridad que el suicidio viene de los conflictos armados, que hay muchos en el territorio y no los dejan trabajar, no los dejan circular. Entonces la mayoría jóvenes y jovenazas pues se han echado las culpas a los actores armados, que no permiten a desarrollar el conocimiento, a realizar el trabajo cotidiano, entonces pues se han suicidado. Entonces, ¿qué hemos analizado? Conseguir un jaibaná o pedirle apoyo a la entidad y a la organización que nos apoyen un jaibaná o un psicólogo, porque ya lo que fallecieron ya no existe, pero hay intentos de nuevamente, más de 20 intentos en la zona de Truahuán. Hablando de la parte de salud es muy crítica, porque aquí estamos 12 asentamientos y a veces hay que acompañar a enfermos, enfermas en el hospital y son muy mal atendidos. ¿Por qué razón? Porque a veces llegamos en el hospital y decimos, bueno, traemos un enfermo y entonces las enfermeras dicen no, todavía no, hay que esperar, hay que facturar, bueno, mientras tanto esos papeleos, a veces hay muchos enfermos que se nos mueren estando en sillas o a veces en el espacio del centro de salud no nos atienden bien porque si nosotros nos vamos para un médico y decimos, no, mira que este joven o este niño está enfermo de tal y tal, y entonces ellos dicen, no, espere, le pongo una cita para un mes, para 2 meses, entonces uno esperando esa cita, a veces el enfermo se nos muere. Las personas que no hablan el español, le cuesta hablar, entonces ellos a veces dicen, no, ese indio no habla, yo no le entiendo, no sé qué dice, este es un indio cochino, porque o a veces cuando no tiene el recurso dice, vaya, tome una fotocopia y sea este indio que vino a hacer aquí, si no tiene plata, vea, mejor, eso es una cosa que a veces uno se queda sorprendido porque nos humillan en el centro de salud y si uno no tiene la tarjeta o registro civil, le dicen, no, es que ustedes son muy atrasados, los indios son así, que son muy atrasados en los papeleos, en todas las cosas, ¿ya? Y si ellos dicen algo y uno no lo acepta, entonces ya viene el reengaño, que porque es indio, que porque no sabe hablar el español, que porque no entiende el español bien. Entonces una vez de ese miedo no se va para los hospitales. Cuando vienen de los resguardos es aún más peor. ¿Por qué? Porque a veces cuando son comunidades muy apartadas de Quibdó, a veces no traen ropa o a veces no traen cobija, entonces le toca que dormir en el piso, así en el piso de allá del hospital, con frío, con hambre, y al paciente a veces le han de comer, a veces no le han de comer, y el que está ahí como viniendo con el paciente,
a veces le dicen, no, váyase de aquí que usted no lo necesitamos, y si esa persona no tiene un familiar aquí en Quibdó, duerme en las calles o si no afuera del hospital. Y entonces es muy difícil, o a veces cuando no trae recursos en esos traspases de casa, le dicen, no, espere un mes, una semana, 2 semanas, y si la persona no tiene con qué comer, entonces se sufre mucho aquí en Quibdó. Bueno, el departamento del Chocó en Colombia pues está ubicado en la parte occidental de este territorio. Tiene acceso al mar Pacífico y también al mar Atlántico. Como región pues tiene 3 ríos principales, está el río Baudó, el río San Juan, el río Atrato. En estos ríos pues habitan pueblos indígenas del departamento del Chocó, como los Emberas Dóvida. En el río Atrato, en el Baudó también viven los Emberas Dóvida. En la costa pacífica también viven los Emberas Dóvida, y en parte de la región del San Juan están los pueblos, o el pueblo Guaunán, y también están los pueblos Catío. La malaria es uno de los que ha causado ha cobrado mucha vida de los pueblos indígenas en esta región. ¿Por qué? Porque pues, comunidades indígenas viven muy lejanos de la cabecera municipal o donde hay unos centros asistenciales, entonces por eso pues eso limita mucho, y además de eso pues también hay muchas enfermedades que son de la misma región, por ejemplo TBC, ¿qué más podríamos decir? La fiebre, el dolor de cabeza, desnutrición en los niños y adultos, diarreas, entre otros. Y son enfermedades, diríamos, como muy común, pero que de todas maneras pues, han cobrado la vida de muchos indígenas en esta región del Chocó. El Embera siempre recurre a su medicina propia, la medicina tradicional. También a los mismos médicos tradicionales, médicos que conocen o que muchas veces curan enfermedades que son netamente tradicional, es decir, que son de la región y que desde mucho tiempo pues, han venido, digámoslo, haciendo este tipo de tratamiento. Hay algunas enfermedades que de pronto no son curables por los médicos tradicionales, es allí donde entonces aquella familia o aquella persona que se enferme pues acude a un centro hospitalario, diríamos en este caso más cercano, pero ese cercano por la misma condición geográfica del Atrato, pues el que más cercano está a 6 horas. A 6 horas, diría, en un motor de bajo cilindraje, es decir, un motor 15 llamada, que es el que puede demorar 6 horas para poder llegar a la cabecera municipal, donde consiguen, por lo menos diría, un centro de salud. Pero el tema no es eso, el tema no es la llegada, el tema es que cuando un paciente de esto llega desde la comunidad a la cabecera municipal, pues no encuentra, diría, en ese caso, digámosles, las ayudas o la asistencia médica, porque muchas veces pues no hay médico, y si hay médico no hay medicamentos. Entonces pues en esa situación es que se atraviesa, pues diría, toda esta situación de problema de salud de las comunidades en la región. Y por esa misma situación, al ver que no hay, digámosle, un servicio adecuado como se merece, entonces muchas familias indígenas ni siquiera acuden. Y más bien, como los hablan ellos, más bien prefieren morirse en su comunidad en vez de venir a pasar trabajo, a sufrir sin que haya una atención médica. ¿Por qué? Pues de todas maneras, digámosle, en ese sentido, toda la atención o el sistema de salud en el país pues es bastante precaria, entonces por lo tanto pues no suplen esas necesidades a los pacientes cuando salen a la cabecera municipal a buscar, digamos, la atención médica en esos centros hospitalarios. Entonces, le pedimos que nos apoye en las capacitaciones y también que lleguen a las comunidades para conocer más a fondo en qué estado están viviendo las comunidades. Entonces necesitamos ese apoyo al Estado.
También nosotros no tenemos una casa donde podemos recibir los pacientes, los enfermos, con diferentes clases de enfermedades que atacan a las personas. Bueno, el llamado que hago es que por favor, que si hay un envena que no habla el español o no entienda, que por favor contraten un traductor. Y aquí en el Chocó hay más de 7 etnias, que son Dóvida, Cativo, Chamíe, Yávida, Dule, que somos diferentes. Por ejemplo, si contratan un Dóvida, el Guaunán no le va a entender al Dóvida y el Dóvida no le va a entender al Guaunán. Esa es una diferencia muy grande. Entonces a veces contratan a uno, pero el otro no entiende qué es lo que dice, qué es lo que va a hablar. Entonces a veces lo recortan al traductor, pues, y ya quedan así. Y bueno, mi llamado es que por favor, no importa si sea indígena o no sea indígena, que lo atiendan como, bueno, no como en casa, pero sí que a uno le den, bueno, una atención como regular, ya, porque bien, no, porque el Chocó siempre es así, el Chocó es muy racista, como digamos, porque a veces hay gente que en el hospital a uno lo tratan mal. Bueno, frente a toda esta situación, yo creo que es importante el gobierno o aquellos agentes que son, digámosles, competentes en el tema. Sería interesante que nos ayudaran a buscar solución al problema de todos los suicidios, pues también de otros problemas que existen, no solamente el suicidio, sino de aquellas enfermedades comunes que ya en algunas regiones o en algunos países del mundo ya no se da, por ejemplo, como el tema del paludismo, pero acá en la región del Chocó aún eso nos cobra vida. Entonces creo que es importante que el mundo vea también cómo mejorar un poco esas situaciones del paludismo, de la malaria, como se quiera llamar. Entonces el tema de desnutrición en la población infantil también es bastante preocupante. Entonces es como el llamado que se hace, digámosles, a nivel nacional y a nivel mundial para que nos puedan por lo menos brindar un apoyo en la solución de los problemas en materia de salud.